Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alicia Campos Almodóvar y en este video vamos a platicar y explicar la situación de los conceptos básicos de costos. Vamos a entender las bases del costeo, los tipos de costos, cómo clasificar los costos, ya sea para una empresa manufacturera, una empresa de servicios, una empresa comercializadora, como hay muchas, ver diferentes ejemplos, cómo clasificarlos y en un futuro video vamos a ver cómo contabilizarlos y cómo calcularlos, ¿sí? Que esa es otra situación muy importante. Primero vamos a tratar de entender qué es un costo. Y un costo es una medida de los recursos asignados a un propósito específico. ¿Y cuál es el propósito específico? Pues la producción de algo o dar el servicio de algo. El producir una botella de agua o el producir un carro o el producir una casa, el dar el servicio en un hotel o dar el servicio en un restaurante, ese es el propósito específico. Entonces, el costo es todos los recursos que se asignan para lograr ese propósito, todos los recursos que se asignan para producir ese carro, todos los recursos que se asignan para producir esa botellita de agua o esa pluma o todos los recursos que se asignan para poder dar el servicio en un restaurante a los 4 o 5 comensales que estén en una mesa, ¿sí? Ese es el costo. El costo tiene tres elementos siempre, siempre, no importando en qué mercado estemos. La mano de obra directa, la materia prima directa y todos los costos indirectos. Y ahorita vamos a explicar cada uno de los elementos. ¿Qué es la materia prima directa? Dice, costo que es usado en producción y que puede ser identificado y convenientemente rastreado en los productos terminados. Cuando hablamos de la materia prima directa, es todo el material que podemos ver o identificar en el producto o el servicio del que estemos hablando, ¿sí? Si es de una botellita de agua, pues el agua y el plástico de la botellita y la tapita, esa es la materia prima directa. ¿Hay otras materias primas que usan? Claro que sí, pero no son directas porque no las podemos identificar, ¿sí? En un vehículo, como es lo que tenemos en la imagen, ¿sí? La materia prima directa, pues serán las llantas, la carrocería, la pintura, los asientos, el volante, cada una de las piezas del motor, toda esa es materia prima directa. Que para poder hacerlos se usó otra materia prima indirecta, es cierto, nada más que esa no se categoriza en esta parte, esa la vemos en otra sección. Ahora el otro componente del costo, que es la mano de obra directa, que es el costo de los salarios, sueldos y beneficios de todo el personal que trabajó directamente con el producto. Porque habrá personas que también trabajaron para el producto, pero no directamente. Puede ser a lo mejor el gerente de la fábrica, ¿sí? O los vendedores, o la persona de limpieza, o la persona de control de calidad. Claro que también trabajan para el producto, pero no trabajan con el producto, ¿sí? Ellos no se encargaron de hacerlo, ¿sí? Ellos hicieron otras labores muy importantes también, pero no son directas al producto, son indirectas, que es lo que vamos a ver ahorita en esta otra parte, que es el costo indirecto de fabricación, ¿sí? Son todos los costos de manufactura, los otros, los que no son directos, ¿sí? Son los indirectos. El material directo ya vimos cuáles pueden ser, el material directo. Ahora vamos a ver el material indirecto, ¿sí? Que pueden ser los aceites limpiadores usados en la planta de ensambles de los automóviles. También es material, pero no es material directo. ¿Por qué? Porque no lo podemos identificar con el vehículo, no podemos saber cuánto de ese aceite que se usó para limpiar la fábrica, ¿sí? Se usó en el vehículo. ¿Por qué? Porque no se usaron en el vehículo, se usaron en la fábrica. Y también son materiales, pero son indirectos, porque no los podemos identificar con el producto. Sucede lo mismo de obra indirecta. Es todo el demás personal que trabajó en la fábrica, si es que estamos hablando de un indirecto de fabricación, o en el servicio, ¿sí? Si es que hablamos de un costo indirecto de servicio, todo el costo, toda la mano de obra adicional, pero que no trabajó con el servicio o con el producto. Depende de en qué segmento estemos trabajando.
los otros costos, que también son indirectos, que puede ser la depreciación de la planta o la renta, si es que la fábrica no, el edificio no es propio, entonces a lo mejor se paga renta. La depreciación del equipo, de la planta, los impuestos, seguros, el tiempo extra, todo lo que no podamos identificar directamente con el producto termina siendo un costo indirecto, ¿sí? Los costos se pueden clasificar de forma diferente dependiendo para qué tipo de empresa estemos hablando, ¿sí? Y estamos hablando ahorita en el balance general. Ahorita a estas alturas ya todos debimos haber cumplido ese conocimiento básico de contabilidad, ¿sí? En el balance general tenemos en la parte de los activos circulantes para el comercializador, ¿sí? Los inventarios son inventarios de mercancía, porque el comercializador se dedica a comprar y vender. Es como una tienda como Soriana, o como H-E-B, o como Esmar, o como Aurrerá, que se dedican a comprar y vender. Ellos no producen nada, compran y venden. Entonces son comercializadores. Entonces ellos tienen inventarios de mercancía. Compran mercancía y venden mercancía. ¿Cómo se aumenta este inventario de mercancía? Cuando compran. ¿Cómo se disminuye su saldo? Cuando venden. ¿Sí? Que no es lo mismo para quien se dedica a fabricar, para un manufacturero, ¿sí? Como una de las empresas maquiladoras, que aquí vemos muchas, o cualquier otra fábrica de lo que sea. Ellos, ¿qué hacen? En la cuenta de inventarios, ellos tienen inventario de materia prima, que es todo el material que compran, ya sea directo o indirecto, ¿sí? Después tienen otro segundo inventario, que es producción en proceso, que es toda la materia prima que ya está parcialmente procesada, pero que no se ha terminado su proceso de producción, está a un porcentaje de avance, ¿sí? Y el producto terminado, que es el que ya está listo para venderse, listo para entregarse al cliente. Esos son los tres tipos de inventarios que tiene una empresa manufacturera. Flujo de costos de manufactura, ¿sí? Esta gráfica es muy importante porque nos ayuda a entender cómo está funcionando el flujo de costos de una empresa manufacturera, ¿sí? La empresa manufacturera compra la materia prima y después estos costos de la compra de la materia prima se van al inventario de materia prima. De aquí, a la hora de que la fábrica, el almacén, perdón, de materiales, ¿sí? Ya manda el material a la fábrica, ¿sí? Se va a la cuenta de producción en proceso. Y a esa cuenta de producción en proceso se le agrega la mano de obra directa y el costo indirecto de fabricación, ¿sí? Aquí se juntan, en producción en proceso, se juntan los tres costos de los tres elementos del costo de producción, que quedamos que era la materia prima directa, la mano de obra directa y el costo indirecto de fabricación, ¿sí? Y ya que termina de producirse, se va al almacén de producto terminado, ya como producto terminado, con todos sus costos agregados, el costo de la materia prima, de la mano de obra y del indirecto de fabricación, ¿sí? Ya está aquí en el almacén de producto terminado, y cuando se vende, ¿sí? Sale como costo de ventas y es cargado en el estado de resultados, ¿sí? Después hay otros costos que son los gastos de venta y administración, sí, que son gastos del periodo, ¿sí? Son gastos del mes, no son costos del producto, son gastos del mes. Los costos los podemos clasificar de muchísimas formas, ¿sí? Pero así los más importantes y que nos impactan más en la cuestión del análisis de costos es el comportamiento de los costos, cómo se comportan, que ahorita los vamos a ver porque su comportamiento es fijo y es variable, cómo se identifican, porque se identifican en directos o indirectos, que ya lo acabamos de ver, ¿sí? En controlables y no controlables y en diferenciales, ¿sí? Y vamos a ver ahorita algunas de las clasificaciones. El comportamiento de los costos significa cómo reaccionan estos a cambios en el nivel de actividad del negocio. Vamos a entender qué es el nivel de actividad. El nivel de actividad es el nivel de producción. Nivel de actividad pudiéramos decir la cantidad de piezas que se hacen en un periodo de tiempo o la cantidad de servicios que se dan en un periodo de tiempo.
un ejemplo, por ejemplo, para un restaurante, ¿cuál sería su nivel de actividad? Pues cuántas mesas tiene. Si el restaurante tiene, por poner un ejemplo, 10 mesas, ¿sí? Y en cada mesa se llevan 2 horas y nada más trabajan 8 horas diarias, pues creo que es muy fácil sacar cuál es su nivel de actividad, ¿sí? Cada mesa puede dar 4 servicios en promedio y si tiene 10 mesas, pues estamos hablando de 40. Entonces su nivel de actividad diario son 40 servicios, ¿sí? Eso es básicamente como podemos medir el nivel de actividad. Para una fábrica, ¿sí? ¿Cuántas piezas logra hacer en un periodo de tiempo? O diario, o semanal, o mensual, ¿sí? Depende del periodo de tiempo que queramos definir, ¿sí? Ese es el nivel de actividad. Entonces, ya que queda claro lo del nivel de actividad, entonces ya podemos entender qué es el costo variable y qué es el costo fijo. El costo variable total cambia cuando cambia el nivel de actividad, ¿sí? El costo variable, entonces, ¿qué será? Pues a lo mejor la materia prima, ¿sí? Mientras más produzco, más material voy a necesitar, ¿sí? También pudiera ser la mano de obra. En algunos ambientes de manufactura, la mano de obra es un costo variable. No necesariamente. Hay ambientes de manufactura donde la mano de obra es un costo fijo. Eso ya va a depender de cada empresa, ¿sí? Pero si la mano de obra cambia cuando cambia el nivel de actividad, entonces la mano de obra es un costo variable. ¿Y el costo fijo cuál será? Ahí nos dice, el que no cambia cuando cambia el nivel de actividad. Hay costos que no cambian. Las máquinas se deprecian, las uses o no las uses, ¿sí? Acuérdense que la depreciación no nada más es por uso, es por obsolescencia, ¿sí? Y las máquinas se hacen obsoletas nada más con tenerlas ahí paraditas, sin funcionar. Entonces, la depreciación es un costo fijo, ¿sí? Todo lo que no dependa del nivel de actividad. Muchas veces decimos que la electricidad es un costo variable, es un costo fijo y estamos en la indecisión. Bueno, yo siempre cuando me cuestionan esto les digo, ok, ¿el recibo de luz cambia cuando cambia tu nivel de producción? Si la respuesta es sí, entonces la electricidad es un costo variable. Si la respuesta es no, entonces no es un costo variable y es un costo fijo. No quiere decir que siempre tengas que pagar lo mismo de luz, ¿no? Definitivamente no, porque las tarifas cambian y eso nada tiene que ver con el nivel de actividad. Bueno, pues continuemos. Los costos directos e indirectos, sí, es otra de las clasificaciones. Los podemos diferenciar de directos e indirectos en la identificación que tenemos del material o del costo con el producto, ¿sí? Los costos que pueden ser rastreados y muy bien identificables en el producto son costos directos y los indirectos son los que no podemos asignarlos directamente a un producto o a un departamento. Y ahí los indirectos nos ponen como ejemplo la publicidad de una línea aérea, ¿sí? Si es publicidad de un vuelo, entonces es un costo directo para el vuelo, pero indirecto para la empresa, ¿sí? Pero si es publicidad de la empresa, pues es un costo totalmente indirecto para cualquiera de los vuelos, ¿sí? Eso va a depender de cómo esté hecha la publicidad. Pero piensen en una fábrica. La renta de la fábrica será un costo directo, pues no, porque no lo podemos identificar con los productos. Que de que es un costo, pero es un costo indirecto, porque no podemos identificarlos con el producto, ¿sí? Pero ¿qué costos sí podemos identificar? Sí, ahí viene un ejemplo, costo de la pintura en el departamento de pintura de los vehículos, por ejemplo, ¿sí? O si lo estamos hablando de una carpintería, ¿sí? Pues la madera o los clavos que se usan para hacer una mesa, esos son un costo directo. Pero hablando de una carpintería, sí, el uso de la sierra pues es un costo indirecto, porque cuánto de la sierra se va para cada mesa, pues no lo sabemos, ¿sí? Es un costo indirecto totalmente. El costo puede ser directo a su departamento e indirecto a las unidades del producto, que es lo que comentábamos ahorita según el ejemplo de la línea aérea, ¿sí? Que una publicidad, si es publicidad para un vuelo determinado,
¿sí? Es directo para el vuelo, pero indirecto para la empresa, ¿sí? Lo mismo sucede en una fábrica, ¿sí? El sueldo del gerente del departamento, ¿sí? El costo del espacio ocupado por un departamento es un costo directo para el departamento, pero indirecto totalmente para el producto. Identificar los costos directamente a un departamento facilita controlar los costos para la cuestión administrativa, para saber cuántos costos están asignando a cada departamento y por ende después poder calcular las tasas de asignación. Más clasificaciones de los costos. Las actividades que causan costos que serán incurridos se le llaman los cost drivers o los generadores de costos. ¿Sí? Y estos costos significa cómo el costo reacciona a cambios en el nivel de actividad, ¿sí? Cuando es variable o cuando es fijo. Aquí ya lo habíamos platicado. El costo variable cambia cuando cambia el nivel de actividad y el fijo no cambia cuando cambia ese mismo nivel. ¿Sí? Y esta tabla nos parece trabalenguas, pero en realidad no es un trabalenguas, nada más hay que analizarlo muy bien. Y es un resumen de lo que es el costo fijo y el costo variable, que es muy importante para todas las demás áreas de costos que se ven después en una empresa, ¿sí? Cuando el costo está a nivel total, ¿sí? No unitario, sino a nivel totalizado, ¿sí? El costo total cambia cuando cambia el nivel de actividad, ¿sí? Cuando es el variable. El costo variable total cambia cuando cambia el nivel de actividad y el costo total fijo permanece constante cuando cambia el nivel de actividad, mas no así cuando lo estamos viendo desde el punto de vista unitario, cuando lo estamos viendo por pieza, por unidad de producto, ¿sí? Cuando es por unidad de producto, el costo variable siempre va a ser igual, ¿sí? Pero el costo fijo no. El costo fijo va a ir disminuyendo cuando lo estamos viendo de forma unitaria. ¿Y por qué va a ir disminuyendo? Porque mientras más unidades producimos, ¿sí? En más unidades se va a prorratear el costo fijo, ¿sí? Lo vamos a dividir entre más unidades para sacarlo unitario y siempre va a ser menor. Por eso nos dice, el costo fijo unitario disminuye cuando aumenta el nivel de actividad. Entonces aquí vamos a ver el costo variable, ejemplos de costo variable. Por ejemplo, la factura de electricidad está basada en cuántos watts se consumen en el periodo. El gasto de la gasolina también está basada en la cantidad de litros depositados en el vehículo, ¿sí? Entonces terminan siendo costos variables, ¿sí? Según los litros consumidos va a ser el total de la factura de la gasolina, ¿sí? ¿Y por qué lo vemos con esta línea inclinada hacia arriba? ¿Sí? Porque el costo variable, que es esta línea de aquí, va a ir aumentando conforme van aumentando, ¿sí? Los litros consumidos, ¿sí? El total de mi factura de gasolina, o si le cambiamos en vez de gasolina y le ponemos kilowatts de electricidad, es lo mismo. Van a ir aumentando conforme vaya aumentando el kilowatts de electricidad o el litro de gasolina, según sea el caso. El costo variable unitario, ¿sí? Siempre va a ser lo mismo, ¿sí? No importa si yo cargo 10 litros o cargo 50 litros y lleno mi camioneta, ¿sí? El costo unitario por litro siempre va a ser el mismo, ¿sí? Ese no va a cambiar, ¿sí? Por eso decimos que el costo variable unitario, ¿sí? Es fijo cuando lo estamos viendo de forma unitaria. El costo fijo total. La renta fija del teléfono celular no cambia si hacemos muchas llamadas o pocas llamadas para los que tenemos un contrato, ¿sí? Y que tenemos uso ilimitado. Entonces va a ser lo mismo. Yo voy a pagar lo mismo. Yo que pago 400 pesos por mi celular, voy a pagar los mismos 400, lo use o no lo use, ¿sí? Claro, va a haber algún excedente y en este caso sería parcialmente por el uso del internet, ¿sí? Si yo uso poco o mucho internet llegando a mi límite, no voy a pagar nada más. Pero si yo me paso de mi límite, entonces mi factura del celular sí va a empezar a cambiar, ¿sí? Y eso es cuando empezamos con los costos semifijos o semivariables.
La parte fija del recibo de luz no cambia si uso o no uso la luz. No sé si ustedes han checado su recibo de luz en alguna ocasión, pero el recibo de luz trae una parte fija y una parte variable. La parte variable depende del kilowatts que use y la parte fija pues es nada más por tener el servicio, ¿sí? Lo use o no lo use, me van a cargar una pequeña cantidad bimestralmente. Y el costo fijo unitario, ¿sí?, tiene un comportamiento como este. Va a ir disminuyendo mientras aumente mi nivel de producción, mientras aumente mi número de llamadas o mientras aumente el número de litros de gasolina. Va a ir aumentando, ¿sí? Va a ir disminuyendo, perdón, mientras aumente el nivel de actividad, en este caso el número de llamadas, cuando hablamos del costo fijo. Ejemplos de costos fijos. Ahí estamos viendo algunos ejemplos de costos fijos que pueden ser, hablando de comerciantes, manufactureros o empresas de servicio, pueden ser los impuestos de la propiedad, los seguros, los salarios de ventas, la depreciación, la publicidad. Son costos que no cambian conforme cambia el nivel de actividad. No importa yo produzca mucho o produzca poco, venda mucho o venda poco, ¿sí? El impuesto sobre la propiedad no va a cambiar, ni los seguros ni los salarios de ventas. Las comisiones de ventas puede ser que sí, las comisiones, pero no los salarios de venta. Por eso lo pongo para aclarar bien el punto. Ejemplos de costos variables pueden ser los materiales directos, la mano de obra, la energía eléctrica, que es la parte variable, todos los materiales indirectos, por aquí con una condicionante, sí y solo sí, ¿sí? Aquí lo pongo, sí y solo sí, cambian con el nivel de actividad. Los costos variables, insisto, son los costos que cambian cuando cambia el nivel de actividad. Si estos costos que estoy mencionando aquí cambian al cambiar el nivel de actividad, entonces son costos variables. Si no cambian, sí, son costos fijos. Existen básicamente dos sistemas de costeo. El sistema de costeo por órdenes y el sistema de costeo por procesos. Y su nombre nos ayuda mucho a entender de qué se trata. El sistema de costeo por órdenes dice que es para objetos distintos llamados órdenes. Cada orden puede ser diferente una de otras. Sí, y ahí nos pone algunos ejemplos: bodas, aviones, publicidad. Pero también les voy a poner otros ejemplos. Puede ser un taller mecánico. ¿A poco a todos los vehículos les hacen lo mismo? Cada vehículo le duele cosa diferente, está descompuesto de cosa diferente y le hacen trabajos diferentes, ¿sí? Una imprenta, ¿sí? Cuando llevas un trabajo a una imprenta, a cada quien lo atienden de forma diferente, ¿sí? Un restaurante, aunque decimos un restaurante es un trabajo genérico, puede ser, pero no a todos les sirven milanesa con papas. Cada quien pide lo que quiere pedir, por eso va a un restaurante, ¿sí? Entonces, ese tipo de ejemplos son los costeos por órdenes, ¿sí? Y también los hay cuando son piezas que a lo mejor mandas a hacer 1,000,000 de piezas, pero son piezas únicas que nadie más te las va a hacer. Pudiera ser también un híbrido ahí de costeo por órdenes o de costeo por procesos, que es el siguiente ejemplo que vamos a ver. El sistema de costeo por proceso es para producción por lote o masiva, para productos idénticos, cuando voy a hacer muchos productos idénticos. A lo mejor sí, es una orden de ese producto, pero son tantos productos que los vas a hacer en serie, en procesos, ¿sí? Por eso se les llama costeo en proceso. Y un ejemplo es para el refinamiento del petróleo, cuando hago jugo de naranja, el envasado de refrescos, o cuando fabrico tornillos, o cuando fabrico llantas, ¿sí? Todas son igualitas, ¿sí? Cuando fabrico papel, todo es igualito, ¿sí? Entonces, esos son los costeos por proceso. Hablando del costeo por órdenes, ¿sí? Aquí hay más o menos una idea de un proceso, ¿sí? De un orden en el que debemos de trabajar el costeo por órdenes, ¿sí? Identificar la orden, que es el objeto del costo. Primeramente es lo que tenemos que hacer. Después, identificar el costo directo de la orden. Hay que identificar cuáles son los costos directos de esa orden. Seleccionar la base de acumulación del costo para acumular el costo indirecto de la orden,
¿sí? Cuando veamos los costos indirectos de fabricación, vamos a entender ¿sí? esas bases de acumulación. Y para dar una adelantadita, ya vimos cuáles son todos los costos indirectos, pero todos los costos indirectos también se deben de asignar a la orden o al producto o al proceso, ¿sí? Y tenemos que buscar una base de acumulación. En algunos momentos la base de acumulación puede ser horas hombres o puede ser horas máquina, ¿sí? O puede ser cualquier otra base que después vamos a ver más adelante cuando veamos costeo basado en actividades. Después calcular esa tasa predeterminada de costo indirecto de fabricación en base a esa base de acumulación, acumular el costo a la orden, calcular el costo total de la orden, ¿sí? Agregando el costo indirecto e indirecto de cada una de la orden. Y con eso obtengo entonces mi costo total. Vamos al costo por proceso. Es un sistema en el que el costo unitario de un producto o servicio se obtiene mediante la asignación de los costos totales de muchas unidades idénticas o similares. Cada unidad recibe entonces los mismos o similares cantidades de los costos directos de materiales, costos de mano de obra y los indirectos de fabricación. Por eso se hace por costeo por proceso, porque son procesos o unidades igualitos todos, ¿sí? Los costos unitarios se van a calcular dividiendo los costos totales de todo el proceso dividido entre las unidades de producción que se hicieron en esa línea de producción, en ese proceso. Así es como calculamos el costo unitario, ¿sí? Entonces se van asignando todos los costos indirectos o directos, ¿sí? Y después se calcula el costo total al final. Los supuestos de este costeo por proceso, dice, los materiales directos se añaden al inicio del proceso, ¿sí? O en el inicio de los trabajos de un departamento posterior abajo de la línea de montaje. Los costos de conversión, que son la mano de obra y el indirecto de fabricación, se añaden igualmente a lo largo del proceso de producción. No necesariamente los costos se agregan al inicio de un proceso, puede ser a mediados, al final o durante todo el proceso. Va a depender de las características de cada proceso de producción. Aquí vemos en esta imagen el flujo de unidades físicas, pero cuando estamos hablando de producción en proceso, ¿sí? Tenemos que calcular unidades equivalentes, porque a la hora de que hacemos los cortes de costos, ¿sí? No todos los productos están totalmente terminados. Acuérdense que antes habíamos hablado de un inventario de producción en proceso. Y entonces por eso tenemos unidades equivalentes, porque a lo mejor ya tengo prefabricado, ya tengo al 50% el producto. Entonces tengo que calcular las unidades equivalentes para asignar los costos directos e indirectos incurridos hasta ese momento. Y pasos para la acumulación del costo por proceso es resumir el flujo de unidades físicas de producción, calcular la producción en términos de unidades equivalentes, calcular el costo por unidad equivalente, resumir los costos totales y asignar entonces los costos de las unidades terminadas y poner fin a las unidades de trabajo en proceso. ¿Qué son las unidades equivalentes? Es una unidad derivada de unidades de salida que toma la cantidad de entrada de las unidades terminadas y sin terminar de las unidades de trabajo en proceso y convierte la cantidad de entrada en la cantidad de unidades de salida completadas que se podía producir con esa cantidad de entrada. Para decirlo de otra manera, ¿sí? Las unidades equivalentes son la equivalencia que tenemos según el grado de avance, ¿sí? Si estoy haciendo una mesa, ¿sí? Y mi grado de avance es el 50%, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que nada más le voy a agregar el 50% de los costos. ¿Por qué? Porque nada más tengo el avance del 50%. Entonces, de esa manera voy a calcular mis unidades equivalentes. Bueno, esto es todo por este video. La idea de este video era entender el ambiente de costos y cómo se identifican y cómo se clasifican los costos y cómo impactan en un proceso de producción. ¿Sí? En otro video futuro vamos a ver otros modelos
de costeo y cómo calcular los costos de producción.